Gracias, asambleísta Flores. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas, al pueblo ecuatoriano. Yo quiero, en primer lugar, presidente, dar cuenta de la importancia que tiene la presencia del ministro de Trabajo en este escenario del COVID-19. Al parecer, esto podría tratarse de un asunto muy aislado, el tema laboral. Por el contrario, pienso que con la misma importancia que tiene la política sanitaria en este momento, igual la política económica no está fuera de ello el tratamiento de la política laboral. O si no, nos empecemos preguntando qué ha hecho el Ministerio del Trabajo para garantizar las condiciones de seguridad, de protección de la vida de los trabajadores en la salud, por ejemplo, en los primeros días, en los subsiguientes y hasta ahora. Me parece que es también parte de la política laboral. Sin embargo, de eso yo quiero más bien recoger las propias palabras del ministro en el sentido de relevar la importancia de este ministerio cuando tiene como obligación primordial proteger, defender y promover los derechos de los trabajadores en unas relaciones de poder en donde él, con sus propias palabras, ha reconocido los trabajadores es el sector o es el eslabón más débil de la relación de trabajo. Por lo tanto, es el Ministerio del Trabajo en representación del gobierno, por qué no decirlo, del Estado ecuatoriano, el que tiene que tener una posición garantista de esos derechos, pero fundamentalmente de lo que él decía, de un diálogo social que nos debe llevar a acuerdos en estos momentos que no son los normales, que son diferentes y que se requiere, y me permito coincidir, sumar esfuerzos, sumar voluntades, coincidir en que se necesita llegar a acuerdos entre las partes. La Organización Internacional del Trabajo calcula que en el mundo se perderán cerca de 25 millones de empleos si los gobiernos no garantizan los derechos humanos y los derechos laborales en apoyo a los empleadores con estímulos fiscales y monetarios y sobre todo si no impide el cierre de estas empresas o el despido a los trabajadores. Y para ello rescata igualmente y coincide como recomendación al mundo entero, pero específicamente a los gobiernos, la necesidad del diálogo social para enfrentar la situación de crisis del COVID-19. Por eso, señor presidente, yo quiero insistir en que es hora de que los mensajes, y no solamente los mensajes, sino la política pública sea mucho más objetiva y goce de la credibilidad y de la coherencia necesaria en estos momentos. No se puede entender cómo el presidente de la República, de una manera convincente, sus primeras palabras fue precisamente que no se permitiría ni despidos ni en el sector público ni en el sector privado a propósito del decreto del estado de excepción. Igualmente se había indicado la necesidad de ir adecuando a las condiciones actuales las jornadas laborales y los acuerdos entre las partes, especialmente en el sector privado. Por eso, presidente, yo sí quiero pedirle acá al ministro de que lo que se dice, lo que se anuncia,
lo que se publica debe tener coherencia con la política pública, que es en definitiva a la que los empleadores y los trabajadores tienen que remitirse, tanto del sector público como del sector privado. Yo quiero insistir entonces en el acuerdo ministerial 081 que reforma el artículo o el acuerdo ministerial 135 y que da pablo justamente a lo que ya se decía en otras intervenciones, a interpretar a su antojo, a la conveniencia, sí, a lo mejor en función de las condiciones actuales que son difíciles para todos, pero no podemos dejar de observar reglas básicas que garantizan esa convivencia y que garantizan derechos y responsabilidades. Me refiero, por ejemplo, a las causas para la terminación del contrato individual en el artículo 169 del Código del Trabajo, numeral 6, que establece el caso fortuito o la fuerza mayor que imposibilita el trabajo. Yo sí quisiera preguntarle al ministro, ¿cuál es su posición? O sea, ¿cómo el Ministerio del Trabajo, encargado de precautelar los derechos y de garantizar las relaciones laborales entre empleador y trabajador, cómo están pensando de que este artículo se puede hacer uso para simplemente argumentar de que una empresa, dada la situación de emergencia COVID-19, no tiene condiciones de trabajo y por lo tanto corresponde el despido? Si es que es así, si es que el Ministerio del Trabajo entiende que en cualquier circunstancia, o especialmente en la de ahora, cualquier empresario, cualquier empleador puede acogerse a esto y producir la terminación del contrato individual, yo veo que ya no hace falta Ministerio del Trabajo ni acuerdo ministerial, porque todos de alguna manera se podrían acoger al mismo, dejando en la indefensión al trabajador. Prueba de ello es el acuerdo ministerial 81, que simplemente lo que da es luz verde, para que en 24 horas el empleador simplemente registre el despido, que es la una condición en la disposición transitoria séptima, y la otra condición que pone es notifíquese al trabajador. Yo creo que esto es muy riesgoso, no solamente para el trabajador, en este caso afectado, sino para garantía de una institucionalidad que tiene que prever y promover una reactivación económica, como se ha dicho acá, sostenibilidad de las empresas para garantizar también la capacidad y la permanencia del empleo. Por lo tanto, pedir enfáticamente, decirle al ministro que no convence que este acuerdo ministerial esté garantizando lo que el mensaje del presidente, las condiciones del decreto del estado de excepción, ni los derechos constitucionales ni legales del trabajador, peor aún, una posible reactivación económica en acuerdo y en diálogo social. El segundo aspecto que me parece fundamental, presidente, es plantear, como ya había indicado el ministro, si hay reuniones con el sector público, con el sector privado, con los trabajadores, con los empleadores. ¿Cuál es el acuerdo que se tiene con los trabajadores del sector privado respecto a este aporte del 10% que se propone para quienes ganen de $500 en adelante? ¿Hay acuerdo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál va a ser el impacto respecto de esto? Y obviamente me parece fundamental decir acá, si es que el ministro de Trabajo, en las reuniones que se ha establecido para acordar una ley frente a esta emergencia, se ha tomado en cuenta que el costo de la canasta básica familiar supera los $700 y cuáles van a ser el impacto cuando se está proponiendo inclusive la modalidad de reducir la jornada laboral
y reducir los salarios. Por lo tanto, no creo que el ministro de Trabajo debería reducir solamente el ámbito laboral de a lo mejor incluir una modalidad o plantear una alternativa de jornada laboral, sino también de dar luces a quienes tienen en este momento las decisiones de proponer esa ley, el impacto social y las garantías de que un salario pueda convenir o no la reducción, tanto por reducir la jornada como aporte, en este caso, para el fondo humanitario. Me parece fundamental plantearlo, estas preguntas a efectos, o sea, de que la ley que se proponga tenga la consistencia y tenga también ese acuerdo social que en el mundo en este momento es necesario. Muchísimas gracias, presidente. A usted, asambleísta Salgado.